Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 1. Recordemos que hoy en esta semana estamos iniciamos nuevamente nuestro calendario de lectura de leer la Biblia en un año y es la primera semana de nuestro calendario. Así que comenzamos desde Génesis, capítulo 1 y es lo que vamos a tomar el día de hoy. Nuevamente, como les he dicho, es el tiempo de la predicación, pero aún así, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, siéntanse en total libertad de poderlo hacer. ¿Sí? Bueno, pues vamos a Génesis capítulo 1. Ya estamos ahí. ¿Sí? Bien. ¿Quién escribió Génesis? Siempre tenemos que hacer esa breve introducción. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Tradicionalmente se cree que Moisés, ¿no? Es una seguridad, no está, pero el mismo Señor Jesucristo, el mismo judaísmo, tradicionalmente lo citan a él. En cuanto a Moisés, se toma el que es la ley, el Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces Génesis está incluido tradicionalmente como uno de los 5 libros que escribió Moisés. Muy bien. Bueno, Génesis pues abarca lo que es desde la creación del mundo hasta prácticamente la entrada del pueblo de Israel a Egipto, ¿no? Entonces, Génesis es un libro que tiene muchas cosas, muchos siglos de historia, milenios de historia, y es importante que nosotros notemos esa situación. Bueno, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en Génesis capítulo 1, y no los quiero espantar, y todo dependiendo, tal vez veamos Génesis capítulo 2, pero si no, nos quedaremos en Génesis capítulo 1. Bien. No vamos a ir leyendo literalmente todos los pasajes, o le vamos a ir viendo lo que es Génesis capítulo 1, pero hay algo en lo que sí quiero resaltar ampliamente. En Génesis capítulo 1, vamos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Desde el primer versículo nos está diciendo que ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra? Dios. Hay una particularidad y es en donde yo me voy a enfocar en esta mañana. En el principio creó Dios, ¿sí? Siempre se nos ha enseñado y es cierto, siempre se nos ha dicho que en el tema de Dios o dentro de la palabra Dios tiene una particularidad. Si la recuerdan, cuando está mencionando aquí que en el principio creó Dios, ¿sí? En el hebreo, ¿qué palabra se está utilizando? ¿Qué palabra? Elohim, ¿sí? Ahora, en los demás versículos, cuando se menciona la palabra Dios, en hebreo, ¿qué palabra se estará usando? ¿No? Fue un, Yahvé. Bueno, fue un experimento social. ¿Por qué? Porque lo voy a decir. Porque normalmente cuando se enseña acerca de la Trinidad, cuando se enseña acerca de este Dios plural, se toma desde Génesis capítulo 1, donde dice, y en el principio creó Dios. ¿Sí? Y es cierto. En esa palabra dice, Elohim está en hebreo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir Elohim? Elohim quiere decir literalmente dioses en sentido ordinario o Dios, pero en plural. Y de hecho, así si uno va con lo que es el texto crítico, lo que son los especialistas en cuanto a esta palabra en hebreo, dicen que primeramente es un sustantivo, porque se está refiriendo a Dios, ¿sí? Es un sustantivo, también que es masculino, ¿sí? La palabra Elohim quiere decir Dios, pero Dios es en plural,
pero es en masculino. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué quiero dar a entender? Hay muchas cosas que vamos a ver aquí en este primer capítulo que quiero resaltar porque son importantes, porque las quiero contrastar con lo que mucho el mundo dice en cuanto a estos temas. Entonces, es masculino. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque hay mucha gente que hoy en la actualidad dice inclusive que Dios puede, ¿dónde dice que Dios es hombre? ¿Dónde dice que, por qué, qué bases tienen para no decir que también Dios es mujer? ¿Me explico? Y hay algunas formas de pensar, hay algunas personas por ahí que también dicen, no, Dios es una mujer también. ¿Sí? Muéstrame que Dios es hombre o muéstrame que Dios es mujer. Pero bueno, aquí lo que es la palabra en sí, lo que hablan estos especialistas del lenguaje, estos especialistas del idioma, en cuanto al hebreo, nos está diciendo que la palabra Elohim es sustantivo, es masculino, o sea que Dios o este Dios en plural es masculino, y nosotros por otros textos ya sabemos, y hoy en la mañana en la escuela dominical ya vimos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son representantes por decirlo, no que tengan sexo, sino cómo son representados como masculinos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué más nos dice de esta palabra? Ya lo repito, que es plural, que no se está refiriendo a un Dios, sino que a dioses, sino que es plural. Y otra cosa que es absoluto. Elohim también quiere decir que este ser al cual es mencionado Elohim es absoluto. En otras palabras, es que vive por sí mismo, ¿sí? Que realmente no necesita otra fuente, otra causa para vivir más que sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, todo, si se dan cuenta, todo lo que implica la palabra Elohim o todo lo que nos está diciendo nuevamente, sustantivo, se está refiriendo a este Dios, es masculino, es plural y es absoluto. Si vamos bien. Ahora, siempre se nos dice y se nos remarca en Génesis capítulo 1, versículo 1, está la palabra Elohim. Y todas las demás, es ahí lo interesante. Ya después de haber visto que el mismo Dios, aquí, el Dios creador, el Dios plural, el Dios Elohim, nos está diciendo desde un principio que tenemos que entender que Dios es plural, que están ahí los tres. Nosotros ya sabemos que por otros textos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si vamos bien. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice Elohim. Después vamos en el mismo versículo 2, al final dice, cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios. Ahí en nuestra versión en español dice, y el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, ese Dios, ¿qué palabra en hebreo podría tener? ¿A qué no se imaginan? Elohim también. ¿Sí? ¿A qué estoy diciendo? Es de que es ponerse con el texto en español por un lado y por el otro lado el texto hebreo y ir viendo, me di esa tarea, y en el texto hebreo dice eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando dice en el versículo 2 y el Espíritu de Dios, se está refiriendo a y el Espíritu de Elohim. A ver si me captan lo que trato de decirles. El primer capítulo de Génesis, ¿qué nos está hablando? Acerca de la creación del mundo, de la creación de todas las cosas que están, que nosotros vemos, que podemos tocar y todo. Y en cada una de estas menciones, como en este caso, nos está hablando de este Dios plural, ¿sí? Nos está diciendo, inclusive en el versículo 2 dice, y la oscuridad y cubría las aguas profundas, dice, y el espíritu de Elohim o el espíritu de Dios, este Dios plural, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
En otras palabras, desde el primer capítulo, desde los primeros versículos que se menciona a Dios, se está mencionando a este Dios plural, a este Dios masculino, a este Dios absoluto, a este Dios vivo y verdadero, a este Dios creador. Si me explico, en el versículo 3 dice, entonces Dios dijo, también, ¿qué palabra se está usando? Elohim, también. No se está usando otra palabra diferente, ¿sí? Se está usando otra vez Elohim. Entonces el Dios creador, el Dios trino, también mencionó aquí sobre la luz. Versículo 5 dice, y Dios llamó a la luz, ¿a qué palabra está poniendo ahí Dios? Elohim. Después dice versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio, ese Dios, ¿a qué palabra está refiriendo? Elohim, otra vez. Versículo 7, y eso fue lo que sucedió. Dios formó, otra vez, esa palabra de Dios, ¿qué palabra está usando? Elohim. Dice más adelante, al versículo 8 dice, y Dios llamó al espacio cielo, ¿qué palabra está usando en Dios? Elohim. ¿Sí? Versículo 9. Entonces Dios dijo que las aguas, ¿qué palabra está usando en Dios, en hebreo? Elohim. ¿Sí? Versículo 10. Dios llamó a lo seco, ¿qué palabra está usando en Dios? Elohim. ¿Sí? Más adelante en ese mismo versículo dice, y Dios vio que era bueno. ¿Qué palabra está usando? Elohim. ¿Sí? Versículo 11. Después Dios dijo que la tierra brote. ¿Qué palabra está usando ahí en Dios en hebreo? Elohim. ¿Sí? De ahí nos saltamos a capítulo 12, versículo 12 al final, y dice, las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que era bueno. ¿Qué palabra en hebreo está usando ahí Dios? Elohim. ¿Sí? Versículo 14. Entonces Dios dijo que, ¿qué palabra es? Elohim. ¿Sí? Versículo 16. Dios hizo dos grandes luces. ¿Qué palabra está usando ahí en Dios? Elohim. ¿Sí? Versículo 17. Dios puso a esas luces en el cielo para iluminar la tierra. ¿Qué palabra está usando? Elohim. Versículo 18 al final. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Qué palabra está usando? Como Dios, Elohim. ¿Sí? Versículo 20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen. ¿Qué palabra está usando? Elohim. Versículo 21. Así que Dios creó grandes criaturas marinas. ¿Qué palabra está usando? Elohim. ¿Sí? Versículo 21 al final. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Qué palabra está usando? Elohim. Versículo 22. Dice, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿Qué palabra está usando en Dios? Elohim. Versículo 24. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. ¿Qué palabra está usando? En Dios, Elohim. Versículo 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes. ¿Qué palabra está usando? En Dios, Elohim. ¿Sí? Y en versículo 25 al final dice, y Dios vio que esto era bueno. ¿Qué palabra es? Elohim. Y llegamos al versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres, y ahí en versículo 26, entonces Dios, ¿qué palabra está usando? Elohim. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la misma palabra Elohim que me está diciendo que Dios es un Dios plural. Nosotros sabemos que es un Dios trino, que son tres personas que forman a Dios en todo momento, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman a Dios. Todos los tres estuvieron ¿en qué? Integrados, involucrados ¿en qué? En la creación. ¿Sí me explico? Los tres estuvieron involucrados en la creación. Y algo que igual resaltamos en el versículo 2, que cuando dice, y el Espíritu de Dios, está, y el Espíritu de Elohim, nosotros sabemos que está refiriendo al Espíritu Santo, es la primera persona de la Trinidad de la cual se habla aisladamente. Y está diciendo que Elohim, o el Dios plural,
tiene un espíritu y que ese espíritu es el primero que aparece y que dice que se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, en cuanto al tema de la creación y que todas las palabras que dicen Dios en nuestras versiones en hebreo es Elohim, 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 nos está hablando de este Dios plural. ¿Sí me explico? Y es importante que lo notemos porque así podemos notar que todos estuvieron involucrados en la creación. Por eso ahora podemos entender un poco más, por eso en Juan capítulo 1, cuando menciona, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra estaba en el principio con Dios, y por él las cosas fueron creadas y todo. ¿Por qué? Porque está hablando de ese Dios Elohim, ese Dios plural. ¿Me explico? ¿Sí? Desde un principio, Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que ver con la creación, por el simple hecho de poder notar esta palabra llamada Elohim. ¿Me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Entendido esto? ¿Por qué? Porque llegamos al versículo 26 y cuántas veces, imagínense, llegamos al versículo 26 con entonces Dios dijo, que también es, y entonces Elohim dijo, ¿cuántas veces se mencionó hasta el versículo 26 la palabra Elohim? Desde el versículo 1 al versículo 26. ¿Sí las contaron? No, ¿verdad? Yo sabía que no lo iban a contar. Se mencionó 25 veces. En otras palabras, la Biblia me está diciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 26, 26 veces me reiteró la Biblia que el Dios creador es un Dios plural, es un Dios trino, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 25 veces repetidamente me dijo la Biblia hasta el versículo 26 que Dios fue creador de todas las cosas. ¿Me explico? ¿Sí? Es diferente decir, pues ya solamente Dios, así como siempre lo contemplamos, Dios y todo, pero la misma palabra me está diciendo que es un Dios plural y que los tres estuvieron involucrados en cada detalle de la creación. ¿Me explico? Era importante para mí clarificar esto porque llegamos ahora así al versículo 26, que también es un versículo que también ha causado un poco de polémica y un poquito de controversia. Versículo 26 dice lo siguiente: entonces Dios, o Elohim, este Dios plural, dijo, hagamos a los seres humanos. ¿Por qué es controversia? Porque mucha gente ha preguntado, bueno, si Dios es uno y aquí Dios está diciendo, hagamos a los seres humanos, mucha gente pregunta, ¿Dios a quién le dijo hagamos? ¿Sí me explico? Y he escuchado que muchos han dicho, Dios es que está Dios y está su corte celestial de ángeles. Entonces Dios le dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Me explico? Pero ¿eso podrá tener coherencia con lo que dice aquí el texto? ¿Qué estaría diciendo entonces, que los ángeles también tienen capacidades de creadores? No. ¿Sí? Ahora, también otros han dicho, pues es que hay muchos seres celestiales, tal vez Dios le dijo, es más, hasta he escuchado que le dijo a María. O sea, ese tipo de cosas o ese tipo de barbaridades también se dice. Por eso para mí era importante que entendiéramos que la misma palabra Elohim, desde el primer versículo hasta el versículo 26, hasta aquí, la palabra Elohim está hablando de este Dios plural. Y que cuando dice aquí, hagamos a los seres humanos, ¿quién está diciendo a quién?
Dios le está diciendo, Dios como unidad, como lo vimos hoy en la mañana, Dios, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, ellos tres, no sé quién haya dicho, no sé si fue el Padre, no sé si fue el Hijo, no sé si fue el Espíritu Santo, pero uno de ellos tres fueron los que dijeron, hagamos. ¿Sí me explico? Y si lo pensamos de esa forma, ¿sí? Todo concuerda, porque desde el primer versículo de Génesis hasta el versículo 26 estábamos hablando del Dios trino, del Dios plural. Y los únicos que tienen capacidad para crear cosas es Dios. Ni los ángeles, ni María, ni ningún otro ser celestial que ande por ahí, sino solamente el Dios plural, el Dios Elohim. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces dice otra vez, hagamos a los seres humanos y después dice, a nuestra, nuevamente, este verbo, cuando dice, si fuera Dios así en singular, que diría, haré al hombre a mi imagen. ¿Sí me expliqué? Pero aquí, en la misma palabra Elohim, que es en plural, también este verbo está que en plural o en singular. En plural. Cuando dice hagamos ¿qué es? ¿Plural o singular? Plural. ¿Sí? Entonces, este Dios Elohim, en este diálogo, en las tres personas, entre las tres personas que forman este Dios plural, dice, hagamos a los seres humanos. ¿Sí? Dice, a nuestra imagen, para que sean como qué? Como nosotros. Un dato interesante también es que aquí cuando dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, en el hebreo no menciona seres humanos, ¿sí? No menciona hagamos al hombre, como lo dicen otras versiones. ¿Saben qué palabra utiliza? Adán. Hagamos Adán. ¿Sí? ¿Esto qué nos da a entender? Que inclusive la palabra Adán, que también lo traducen como la especie humana, el ser humano o el hombre, pero en hebreo en específico dice Adán. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la misma palabra Adán, ¿sí? También no está refiriendo si es hombre o mujer, ¿sí? Pero sabemos que aquí Dios hizo, por eso aquí fue traducida como al ser humano. Lógicamente ya está hablando acerca de hombre y mujer. Si me explico, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, dice, a nuestra imagen, ¿sí? Para que sean como nosotros. Otra cuestión que vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, es que muchas veces se ha enseñado que como somos a imagen de Dios, imagínense qué es lo que normalmente dice la gente. Ah, ¿eso quiere decir que Dios tiene una forma humana? Porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me expliqué? Ah, entonces eso quiere decir que nosotros, dicen, es que emocionalmente somos como Dios. Intelectualmente somos como Dios. ¿Sí? Porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? De cierta forma podría ser, pero el mismo texto habla de otra cosa muy diferente. ¿Qué quiere decir aquí cuando Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros? ¿Sí? Para que sean como nosotros, ¿sí? Hay algo que quiere decir la palabra imagen. ¿Quién fue el que creó todas las cosas en un principio? Dios, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuál es el lugar de habitar de Dios?
¿El cielo o iba a ser la tierra? El cielo. ¿Sí? Lo que conocemos, el cielo. Pero Dios dice aquí, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? No se está refiriendo que nosotros nos vamos a parecer a Dios físicamente, ¿sí? No se está refiriendo a que tengamos casi la misma moralidad de Dios. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a algo muy parecido a lo que cuando un rey conquista u obtiene un nuevo reino. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, César, ¿dónde estaba? En Roma. ¿Sí? Pero cuando iba conquistando ciertas provincias, ¿también él reinaba en esas provincias físicamente? No. ¿Quién ponía? Gobernantes. ¿Sí? Ponía a gente que lo representaba. ¿Para qué? Para que reinara y administrara ese nuevo poblado. ¿Me explico? Entonces, ¿y por qué lo estoy diciendo? ¿Qué bases tengo para yo decir esto? Muy simple. Cuando dice otra vez, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, se está hablando de una figura representativa de Dios en la tierra. ¿Por qué? Dice, para que sean como nosotros. Y después, ¿qué dice? Después de ese punto, ellos reinarán. ¿Sí me expliqué? No está diciendo que soy imagen y semejanza de Dios porque me parezco a Él físicamente. No está diciendo que así como Dios, su figura, así humana, es por eso que yo soy de esta forma, porque Dios es así. No, no está diciendo eso. Está diciendo que el hombre iba a ser esa figura representativa de Dios en la tierra. Porque ¿qué era lo que iban a hacer? Como dice aquí, ellos reinarán. Y dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27. Así que Dios, nuevamente llegamos a este versículo 27, esta palabra Dios, ¿qué palabra está usando en hebreo? Elohim. Nuevamente, así que Dios Elohim creó los seres humanos, que también aquí la palabra humanos en hebreo es Adam, dice, a su propia imagen. Y fíjense bien, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Sí? Y luego dice versículo 28, y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Y después dice, llenen la tierra. Y después dice, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar. ¿Sí se dan cuenta? Que esa imagen de Dios, cuando dice Dios los creó a imagen de Dios o que somos a imagen de Dios, otra vez repito, no se está refiriendo a que tengamos la misma apariencia, a que nosotros nos parecemos a Dios físicamente. ¿Sí me explico? Sino a la representación que nosotros íbamos a tener o tenemos en el mundo. ¿Sí? Y tanto como dice aquí, a imagen de Elohim los creó, hombre y mujer los creó. ¿Sí? Dios creó a un hombre y Dios creó a una mujer. No creó a dos Adán, no creó a dos Evas, ¿sí? Porque iban a tener un propósito. ¿Sí me explico? Y este propósito al cual Dios les puso, en el versículo 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, si Dios hubiese hecho a dos hombres, ¿creen que se iban a poder multiplicar? No. Si hubiese hecho a dos mujeres, ¿se iban a multiplicar? No. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Que el plan original de Dios
lo tenemos que detallar muy bien y estar bien entendidos en esto, que una pareja, que una relación conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? De amor, de matrimonio, es solamente entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. ¿Sí? Porque el plan de Dios es que sean fructíferos y se multipliquen. Por ahí han dicho, si nosotros pusiéramos en una isla a dos hombres o a dos mujeres solos, es más, si ponemos a 100 hombres en una isla o a 100 mujeres en una isla solos, aislados del mundo, y regresamos en 100 años, ¿qué vamos a encontrar? A todos muertos. Solamente vamos a encontrar sus cadáveres. ¿Por qué? Porque no tienen los medios de reproducirse. Pero si dejamos, en lugar de 100, dejamos a 10 parejas, 10 hombres y 10 mujeres, en una isla, aislados completamente del mundo, y regresamos en 100 años, ¿qué vamos a encontrar? Una población creciente, vamos a encontrar niños, vamos a encontrar jóvenes, vamos a encontrar mucha más gente. No solamente 20 personas, sino mucha más gente en 100 años. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso es conforme a la voluntad y el plan de Dios. ¿Sí? El mundo ahora trata de meternos esto de lo que es la ideología de género, en donde pueden haber estos matrimonios igualitarios. Y nosotros como cristianos tenemos que entender y no tenemos que permitir esas situaciones. Aunque las leyes han legislado y les han dado ciertos beneficios que realmente siempre han tenido esos beneficios, pero realmente ese tipo de familias o ese tipo de uniones no prosperan a la humanidad, no prosperan a una nación y eso es en declive. ¿Sí? Hay naciones que han dicho es que ya hemos aceptado lo que es el matrimonio igualitario porque somos una nación de primer mundo. No. No estás, tu nación de primer mundo, no estás consciente de tu propia, de tu futura destrucción. ¿Sí? Primeramente porque estás destruyendo el plan que Dios diseñó, la familia que Dios diseñó, que es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Y cuando tú estás o quieres sabotear el plan de Dios, no te va a ir bien. Tu nación no va a prosperar, sino va a caer. Dios puso y Dios hizo a estos hombre y mujer que representaran ahora a Dios en la tierra. Y esta gran responsabilidad que Dios le dio al hombre sobre la tierra es algo que el hombre hasta la fecha no ha sabido llevar. El trabajo le ha quedado grande. El saco le ha quedado grande, contaminando sus mares, talando infinidad de zonas de bosques, de selvas, ¿sí? Alterando el clima fuertemente. El hombre no ha sido un buen administrador, ¿sí? Entonces, ¿el hombre ha fallado en su papel aquí en la tierra? Sí. ¿Ha representado bien a Dios? No. ¿Sí? El hombre ha fallado completamente en todos los sentidos. ¿Sí? Nuevamente dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Versículo 29 dice, entonces Dios dijo nuevamente,
el Dios Elohim, versículo 29, dice, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, bueno, etcétera. Nuevamente, versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. ¿Sí? Pero en el versículo 31 dice, entonces Dios miró, el Dios Elohim, el Dios creador, entonces Dios miró todo lo que había hecho y ¿qué dijo? Y vio que era muy bueno. ¿Qué fue lo que vio que era muy bueno? Todo lo que había creado era muy bueno. Pero lo último, lo que hizo en el sexto día, cuando dice, y miró todo lo que había hecho, ¿qué fue lo que hizo recientemente? Hizo al hombre. Y lo que Dios hizo en el hombre, que hizo a hombre y mujer, eso estaba bien. ¿Sí me explico? Y vio Dios que eso era bueno. Si ahora te dicen que puede ser también un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, ¿ustedes creen que Dios haya puesto o haya dicho y miró Dios que eso estaba bueno? No. Entre un hombre y un hombre no es bueno. Entre una mujer y una mujer tampoco es bueno, sino entre un hombre y una mujer. Y vio Dios que era bueno. Algo que también podemos entender que Dios vio que era bueno era de que Dios puso al hombre como representante del mismo Dios en la tierra. Y esa es otra vez que hasta el simple hecho de entenderlo, hasta la carne se nos pone como chinita y de gallina. Que Dios te diga, tú eres mi representante aquí en la tierra. Y yo, Dios, considero que eso es bueno. ¿Sí me explico? Considero que tú tienes la capacidad para gobernar, para fructificar, para llenar la tierra, para sojuzgarla, para reinarla, para representarme cabalmente aquí en la tierra. Dios vio que eso era bueno. Dios creyó en la humanidad. Dios creyó en el ser humano de que podía hacer un buen papel representando a Dios aquí en la tierra. Pero tristemente, lamentablemente, el hombre falla. ¿Falló Dios? No. El hombre fue el que falló, el que ahora empieza a destruir lo que Dios estableció. Otra vez con estas cosas de la ideología de género, ¿sí? Hombre con hombre, mujer con mujer, eso no es parte del plan de Dios y Dios jamás lo va a ver bien y Dios jamás lo va a aceptar. Y si Dios jamás lo va a ver bien y jamás Dios lo va a aceptar, nosotros como creyentes, como hijos suyos, como lectores de la Biblia, como seguidores de su palabra y de su voluntad, jamás nosotros tenemos que aceptar el que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer formen parejas y que le digan, está bien eso. No, no está bien. ¿Sí? No está bien. ¿Sí? Y aquí en Aposento Alto es algo que nosotros tenemos muy en claro. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios es muy clara al expresarse y para que una nación, para que una familia, para que el mundo prospere, solamente es un hombre con una mujer, ¿sí? Y que realmente el hombre quiera representar a Dios aquí en la tierra, sería la única forma en la que el planeta Tierra podría mejorar. Cuando el hombre realmente se adjudique esa representación de Dios en la tierra. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues seguimos ahora con el capítulo 2. En el capítulo 2 hay otra frase bien diferente en cuanto a Dios.
capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. ¿Sí? Y dice, cuando el Señor Dios, y aquí vamos a resaltar otra vez esta frase, cuando el Señor Dios, aquí en hebreo, ¿qué palabras estará usando? Palabra Señor. Dios, lo curioso es de que vuelve a utilizar la palabra Elohim. Nuevamente sigue hablando este Dios plural. Pero la palabra Señor, y recordemos que los hebreos, o los judíos, perdón, los judíos cuando llegaban al nombre de Dios, que es el tetragramatón, que es la Bab, la Heit, la Bab y la otra vez la Heit, de esas 4 consonantes, ¿sí? En lugar de poner el nombre, ponen la palabra Señor. ¿Sí? Porque muchas veces también tenemos pensado que cuando en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés está hablando con Dios y le dice, bueno, cuando yo vaya y saque a tu pueblo, ¿quién les digo que eres? ¿De parte de quién Dios voy a ir? ¿Y qué es lo que contesta? Y es ahí donde está el tetragramatón, ¿sí? O esta frase del que Dios contesta, diles que yo soy el que soy, te ha enviado, ¿sí? Y esta palabra o estas letras significan o dan origen o están diciendo que es el que le da vida, ¿sí? Es el ser, el que le da vida y le da ser a todo. ¿Sí? Entonces, prácticamente Dios le está diciendo a Moisés, diles que el que da vida, el que soy, por eso dice, yo soy el que soy, ¿sí? El que es el que le da ser a todo, es el que te está enviando. Y lo interesante aquí de estos versículos en adelante o de esta frase es de que no solamente nos está hablando cuando dice cuando el Señor Dios, sino que no está en Éxodo este tetragramatón, empieza en Génesis capítulo 2. En hebreo, la palabra Señor está el tetragramatón. Entonces, desde el Génesis capítulo 2 está el Señor que le da ser a todas las cosas, pero no solamente el Señor que le da ser, sino el Dios plural. No sé si me estoy dando a entender que desde el mismo Génesis, desde los mismos primeros capítulos, la misma palabra de lo que es Yahvé, porque ya ven que se le pone las vocales de la palabra Elohim y de otra palabra, dice el mismo Yahvé, ¿sí? Elohim, ¿sí? Es este Dios que le da ser y este Dios plural. Desde el capítulo 2 ya me está esa misma palabras o esta misma frase, el mismo Dios ya me está diciendo a través de la Biblia desde un principio que Él se muestra como el que le da ser a las cosas y es el Dios plural. ¿Sí me doy a entender la importancia de esta frase? ¿Sí? Porque no es hasta más adelante o que lo estamos haciendo o forzando teológicamente, no, sino que el mismo lenguaje y en hebreo me está diciendo que cuando este Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, etcétera, etcétera, ya estaba ahí. ¿Me explico? Entonces, aquí en el versículo 4, en medio o al final dice, cuando el Señor Dios, ahí está diciendo, cuando el Señor Yahvé Elohim hizo la tierra, el Dios que le da ser y el Dios plural. Es el que hizo la tierra. Después dice, al final del versículo 5, otra vez, dice, porque el Señor Dios, hablando de quién, del Yahvé Elohim, aún no había enviado lluvia. Nuevamente, hablando de este Dios que da el ser y este Dios plural. Después vamos al versículo 7. Luego el Señor Dios, otra vez, el Señor Yahvé Elohim, dice, formó al hombre. ¿Y por qué era importante que Dios plasmara en el capítulo 2,
¿sí? El hecho de que ahora no solamente es el Elohim, sino también el Yahvé Elohim. ¿Por qué? Porque dice, luego el Señor o Yahvé Elohim formó al hombre, ¿sí? Del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Por qué era importante que Dios pusiera aquí en su palabra que Él era el Yahvé Elohim? ¿Por qué? Porque ahora iba a hablar acerca del relato del hombre. Y en el relato y la creación del hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando ser. ¿Sí? Como dice aquí, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Todo por qué? Porque Yahvé Elohim le dio ser y lo creó. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, por eso es importante resaltar estos títulos o estas palabras referente a Dios como Yahvé, como Elohim. ¿Sí? Algo que también podemos ver, ¿sí? Y también quiero quitar de la mente, es de que también la palabra Adam significa rojizo, significa rojo, ¿sí? Pregunto, ¿Dios de dónde formó al hombre? Del, ¿eh? Del polvo, dice, del polvo de la tierra, ¿no? Y normalmente, muchas veces cuando viajamos en carretera y todo, y vemos ciertos lugares donde están los desgajados y todo, ¿de qué color vemos la tierra? A veces roja, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios formó a Adán, alto de 1,90, güero, de ojos azules, así todo un Brad Pitt. No. Dios formó a un alto, un negro, por decirlo así, de tez negra. Dios formó un Adán así. No. Rojo, rojo, ¿sí? Y no quiero yo resaltarme, como siempre, ¿verdad? Casi no lo hago. Pero Adán se parecía un poquito a mí. Pues con razón estamos así. No, no estoy refiriéndome a eso, sino los que somos de tez morena, ¿sí? Normalmente inclusive, a veces, de hecho, cuando estaba estudiando y todo, pues sí me vi así y hasta, pues me había soleado, ¿no? Y me vi rojo, y me vi rojo. Ay, así Adán era como yo, rojo, o yo como Adán, ¿no? Entonces, es importante notar eso. Ni Adán era blanco, porque a veces hay muchas formas de pensar en el mundo donde dice que lo que es las personas de tez blanca es la raza ¿qué? Superior, la raza suprema. ¿Eso será cierto? No, la Biblia no menciona eso. La raza negra también puede ser la superior, así de ahí es el origen. No, ¿sí? Y nosotros que estamos como en medio, hasta en broma muchos decimos, estamos combinados como con leche con chocolate, leche con café, así somos, morenos, somos más parecidos a esa tez que Adán tuvo. Ahora, genéticamente y en cuanto a los cromosomas, nosotros podemos tender a tener hijos o más blanquitos o más morenitos. Por ejemplo, los que son de tez blanca, normalmente ellos tienen hijos puros blancos, ¿sí? Cuando son de tez negra, ellos tienen hijos puros negritos, ¿sí? Pero los que somos morenos, como que tenemos esa capacidad de tener hijos o muy blanquitos, o hasta más blancos que nosotros, o hasta más morenitos. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad, ¿sí? En nuestros genes y todo, de donde surge precisamente Adán. Por ejemplo, otra vez hablé de mi familia. Mi papá tuvo un blanco, mi mamá morena, tuvieron 3 hijos, bueno, yo fui el mayor, mi hermana después es más blanca de los tres, es la más blanca.
¿sí? De hecho, mi mamá morenita, pues cargaba a una niña casi rubia, blanca, y de hecho le decían a mi mamá, se le quedaban viendo porque pensaban que se la había robado. Se dice, es que es mi hija. No le creían a mi mamá que era su hija, porque ella muy morenita y su hija muy blanquita, sí, muy güerita. Ahora mi hermana se casa, tiene sus hijos y sus hijos hasta han llegado a ser hasta más blancos que ella. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, el tío, ¿no? Que es el morenito. ¿Dirán que él es mi sobrino? No, pues tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Y si somos observadores, podemos ver eso, ¿sí? En lo que es con los latinos o los que somos, bueno, de tez morena o hasta trigueños, ¿sí? Tienen esa variante de que pueden tener hijos o más blanquitos o más morenitos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué podemos pensar de Adán? Adán, así como raza, ¿de qué color era? Rojo, moreno, ¿sí? No era ni blanco, no era rubio, ni era de tez negra, ¿no? Bueno, entonces solamente para decir eso. Entonces, el Dios Yahvé Elohim, versículo 8, dice, después el Señor Dios plantó un huerto del Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Bueno, de ahí nos saltamos al versículo 15, capítulo 2, versículo 15. También otra cosa que quiero resaltar, dice, y el Señor Dios puso al hombre, ¿en dónde? En el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Cuántas veces se nos ha pintado la ilustración de que Adán y Eva dentro del Edén eran unos baquetones y no hacían nada más que solamente puro jijiji, puro jajaja, puro disfrutar, puro perder el tiempo, de nada? ¿Cuántas se nos ha vendido esa imagen? Pero aquí la misma Biblia me está diciendo en el versículo 15 que el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Adán tenía ya pecado? No. ¿Adán era santo? Sí. Todavía no pecaba. Sí. Todavía era santo delante de Dios. ¿Y Dios qué puso a hacer a Adán? A trabajar. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Dios es Dios de flojos? No. ¿Sí? No, es que hay uno que es, a ver, Adán estaba así en el pastito, ¿no? Así, como el jardín. Estaba Dios así recargado, así. Ay, pues, ¿qué se te antoja, Eva? No sé, una manzana, una pera, unas fresas. Ay, pues no sé qué, Adán. Pues a ver, lo que tengas más cerca. Ah, pues tengo esto. Ya se arrancaban. Y ten, Eva, ten, nada más alcancé una manzana y ten. Ah, pues ya. ¿Qué hacemos? Ah, pues nos dormimos otro ratito, ¿no? Y ya nos dormimos. No, esa no es la imagen de Adán y Eva dentro del Edén. ¿Sí? Adán y Eva, o en el caso ahorita aquí de Adán, ¿qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Sí? Trabajando. ¿Sí? Y muchos dicen, bueno, y cuando yo muera ya y esté en el cielo, cuando ya venga y el Señor me venga y me dé la vida eterna, todo el tiempo me la voy a pasar en una nubecita tocando mi arpa, alabando y glorificando a Dios. No. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar. ¿Cuándo vamos a descansar? Y ahora más como cristianos. Les tengo una buena, y a lo mejor mala noticia. ¿Qué creen que vamos a estar haciendo? Trabajando. Y como vamos a tener unos supercuerpos, ¿sí? Glorificados, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a nuestro cuerpo? No se va a cansar, ¿sí? No va a tener hambre, ¿sí? No va a tener sueño, ¿sí?
¿Crees que Dios te va a respetar tus 8 horas de trabajo con una hora de comida intermedia? No. ¿Qué va a estar haciendo? Trabajando. ¿En el día? Sí. ¿Y en la noche? También. ¿Sí? Dios no es Dios de flojos. Dios es Dios de gente que trabaja, que se dedica a día a hacer cosas diferentes. ¿Sí? Es un Dios que realmente, bueno, y cuando volvamos a ver Proverbios, vamos a ver algo más detalladamente a este tema en cuanto a la prosperidad económica, inclusive de los hombres, pero las personas tienen que trabajar. Entonces, quitémonos ese mito, quitémonos eso de que, ay, por culpa de Adán y Eva, pues tenemos, miren cómo estamos y por eso trabajamos. No, estás mal enfocado. Aún así, aunque no estemos en pecado, ¿qué crees que ibas a estar haciendo? Trabajando. ¿Sí? Y aquí, como dice aquí, para que dice, y el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Normalmente, bueno, una persona que se dedica a un jardín, ¿qué es lo que hace? O no creo que aquí diga, es que él era, aparte, Adán era la parte administrativa. Sí, él nada más ordenaba, ¿no? Pues ¿a quién lo ordenaba? Nada más estaba él, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hacer hoyitos, rascar. ¿Le habrá molestado el sol? Sí, sí. Todo lo que hace un jardinero, por decirlo así, eso es lo que hacía Adán. Y como dice aquí, para que se ocupara él, dice, y lo custodiara, lo cuidara. ¿De quién? ¿De quién lo iba a custodiar? ¿Quién se podría meter? ¿Sí? Ahora también, otro detalle. Recordemos que Dios, como dice aquí en Génesis, dice, y en medio de, dice, a ver, versículo 8, después el Yahvé Elohim plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Sí? Dios creó toda la tierra, la formó. ¿Sí? Pero de toda la tierra puso un lugar especial, al cual lo puso ¿en dónde? En el Edén. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiere decir que todos los animales que había en el mundo estaban dentro del Edén? No. ¿Sí? Quiere decir que todas las demás cosas, o sea, a veces se tiene el mal concepto de que prácticamente todo el mundo es el Edén. Y no, también había cosas que sucedían afuera del Edén. ¿Qué cosas? Pues simplemente todos los demás animales, hasta no domésticos, con los cuales a lo mejor Adán no podía lidiar directamente. Por eso es de que decía, y lo custodiara. Tenía que cuidar también, así como dicen, ching, ya se metió la vaca aquí al campo del vecino y ya se comió sus plantas. Sí, ya viene el toro y córranle porque ese sí correa, ¿no? O sea, todo eso también se dedicaba a Adán. ¿A qué? Para ocuparse del jardín y a custodiarlo. En otras palabras, Adán estaba trabajando, estaba haciendo cosas, no estaba, como dicen, echadote nada más así, esperando a ver, así debajo del árbol, ¿no? Así con la boca, a ver cuál fruta se cae primero y que me caiga directamente en la boquita. No. A ver, Eva, sacude el árbol Eva, para ver cuál cae. No. Quitémonos esa imagen de que dentro del Edén, Adán y Eva no hacían más que perder el tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Acepto reclamaciones porque, bueno, por el tema. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Sigamos adelante. En el versículo 18 dice algo también importante. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez aquí menciona el Señor Dios, es el Yahvé Elohim.
dice, haré una ayuda idónea para él. ¿Sí? Entonces, el hombre tenía ciertas características fisiológicas, ¿sí? Y él era el único en su especie, ¿sí? Y necesitaba una ayuda idónea que tuviese características físicas específicas para que fuese el complemento del hombre. ¿Por qué? Porque dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo. Y ya alguna vez ya lo mencioné en una clase. Lamentablemente muchas veces, ya hoy en la actualidad, al hombre se le enseña o a la mujer se le enseña que puede ser autosuficiente y puede vivir solo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho lamentablemente el feminismo? ¿Qué es lo que le ha enseñado a la mujer? Tú puedes sola, tú puedes salir adelante, tú puedes ser tanto padre como madre para tus hijos, tú eres una mujer luchona, tú eres una mujer empoderada, no te dejes de ese baquetón, no te, etcétera, etcétera, y poniendo en para contrapuntearse tanto el hombre como la mujer. Y eso no es el plan de Dios y eso no es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Y muchas de las famosas feministas se han quedado solas y tristemente en el caso de una, murió después casi de 6 meses, ya nadie la veía y todo. Y cuando entraron a su casa y se dieron cuenta por el feo olor que salía de su casa y la encontraron ya, ay, me da asco porque vi la foto, bueno, cuando vi la publicación, recordé y me dio asco. Entonces, ahí en su cama completamente deshecha, ya consumida y todo, y sola, sola completamente, ¿sí? Sin nadie que dijera, oiga, se puso mal, oiga, está bien, o ya se murió, nada, simplemente murió sola. Gente que ha preferido, como dice aquí, versículo 18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor formó de la tierra a todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Versículo 20, puso nombre a todos los animales y a todos los animales salvajes. Y esto es lo importante, pero aún no había una ayuda idónea para él. ¿Eso qué quiere decir? Que para Adán, después de todos los animales, después de que le puso a todos los animales nombre, lógicamente no había una ayuda idónea para Adán. Imagínense, si Adán hubiese visto, oh, mira, la loba, ¿no? Qué bonitos ojos. Y en una noche romántica con la loba y decirle, mira, loba, ¿ya viste la luna? Qué hermosa es. Imagínense la loba diciendo, ¡au! Aullando. O sea, ¿habría cierta comunicación entre Dios o la loba? No, ahí estaba el lobo, ¿no? El lobo feroz ahí viendo cómo Adán se quería meter con la loba, ¿no? O sea, es burdo lo que estoy diciendo, pero no había esto. ¿Qué quiere decir? También, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que tristemente mucha gente, ¿qué es lo que hace de los animales domésticos? Los humaniza. Y cuando los humaniza, a veces dice, ay, es que mi perrito casi lo trae como mi bebé, y eso no está bien. Es humanizas y eso no es una pareja. Cuando un hombre, sí, se queda solo porque quiere estar solo y se compra su perrito o anda ahí sustituyendo, dice, es que es mejor que una persona. No, no es mejor. ¿Sí? No, no es mejor. Nunca va a ser mejor un animal supliendo a una persona. ¿Sí? Tristemente se ven mujeres, digo, porque las estadísticas mencionan más a las mujeres solas en su casa, con 10 hasta con 100 gatos alimentándolos, o perros, o ya se sienten salvadoras de todos los perros de las calles. ¿Sí? Entonces, eso no está bien. ¿Sí? Y como dice aquí, pero aún no había una ayuda idónea para él. ¿Sí? Después dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño y mientras el hombre dormía, el Señor Dios o Yahvé Elohim, nuevamente que es Yahvé, es el que da el ser y Elohim, nuevamente el Dios trino,
le sacó una de sus costillas y le cerró la apertura. Versículo 22 dice, entonces el Señor Dios, o Yahvé Elohim, nuevamente, hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y versículo 23 dice, al fin, ¿sí? Al fin, exclamó el hombre, dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, en hebreo es Isha, ¿sí? Porque fue formada del hombre, que es en hebreo Ish. Por eso, primero, ¿quién fue formado primero? Hombre, hebreo Ish, varón. Y después del hombre fue sacado la mujer. El origen, la misma palabra Ish, en mujer, Isha. ¿Sí se dan cuenta? La misma palabra, ¿sí? Entonces, ella será llamada Isha, porque fue formada del Ish, del hombre. Y versículo 24, el mismo Adán o el mismo Ish dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Sí? Entonces, es bien importante que cuando un hombre elige estar con una mujer y la mujer acepta estar con un hombre y van a formar ¿qué? Un matrimonio. ¿Será válido la unión libre? No, porque Dios forma matrimonios, inclusive hasta en lo legal. Hay compañeros en el trabajo que dicen que ahora que fue esto, cambio de institución, dicen, le preguntan, ¿y es casado? Bueno, llevo 20 años en unión libre con mi mujer, con mi esposa. Le contestan, bueno, no es su esposa porque no está casado, ¿sí? Y si no está casado, usted sigue siendo soltero. No, pero llevo 20 años con ella. ¿Está casado? No, es soltero. ¿Me explico? ¿Sí? Y nuevamente el mundo te quiere hacer, te vende esta situación de que, la unión libre es exactamente lo mismo que el matrimonio. No, en el matrimonio hay compromiso. Sí, en el matrimonio realmente, sí, dicen, es que es un papel. No, pero en ese papel, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy dando fe y así, y legalidad y estoy testimoniando a todo el mundo que yo me estoy comprometiendo con esa mujer o que esa mujer se está comprometiendo conmigo y lo estamos plasmando en un documento oficial, ¿sí? En donde yo me estoy comprometiendo con ella y ella se está comprometiendo conmigo. ¿Sí? Por eso dice aquí, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Y este principio lo tenemos que llevar muy bien. Ahora, sobre todo los jóvenes que muy próximos, o un poquito lejanos, puedan conseguir a una pareja. ¿Sí? Y esto, principio es importante. Como dice aquí, ¿esto qué? Explica por qué el hombre, dice, deja a su padre y a su madre. La pareja es una pareja de dos, ¿sí? No de tres, no es esposa, esposo y su mamá, ¿sí? Porque tristemente muchos hombres siguen con su mamitis y no dejan a la mamá. O igual muchas mujeres dicen, es que ¿cómo voy a dejar a mi mamá? Si no dejas, si no se aplica este principio en donde el hombre deja a su padre y a su madre, y esos son parientes, ¿no? Y ahora para formar una nueva familia, el hombre y la mujer, si no hay cierto alejamiento o ponen ciertos límites a familias de ambos, es un matrimonio que ya está predestinado a, ¿qué creen? Al fracaso. ¿Sí? Si una pareja permite que papá y mamá de él se metan mucho, va a fracasar. O hermanos. Si una pareja permite que papá y mamá de ella o hermanos
se metan mucho a la relación, es un matrimonio que va a fracasar. Porque el principio es que el hombre por eso deja a su padre y a su madre y se unen a su mujer, para que ellos juntos, que formen esta nueva familia, en donde él se compromete con ella y ella se compromete con él. Y si tienen problemas, juntos los puedan solucionar. No de que, ay, es que mamá, es que me hizo tal por cual me hizo esto. Ay, mamá, es que esta mujer es una tóxica que mira que van luego con sus papás a correr como si fuesen niños de 5 años. Y eso también refleja mucho la madurez de una pareja. ¿Me explico? Cuando el hombre realmente es un hombre cabal, como hombre, como dice por ahí, igual en el Nuevo Testamento, Pedro dice, parece que es Pedro, dice, compórtense varonilmente. ¿Sí? Que también hoy en la actualidad muchos, el feminismo ha metido todo, que igual es que queremos hombres más femeninos. No, el hombre es hombre, ¿sí? El hombre es hombre y no necesita ser femenino para ser hombre. ¿Sí? El hombre es hombre y el hombre afronta su responsabilidad. Que es cierto que hay muchos hombres baquetones, buenos para nada, despiadados que maltratan a las mujeres. Sí, es cierto, pero ¿por qué hay esos hombres? Sí, porque tristemente la humanidad, el ser humano está alejado de los principios de Dios, no los conocen. ¿Sí? No los conocen y por eso son así. Pero cuando entienden, cuando aprenden acerca de los principios fundamentales de la familia en cuanto con la palabra de Dios, podemos tener hombres completamente diferentes, así como mujeres completamente diferentes y no necesita una cristiana decir, es que yo soy feminista. No, si eres feminista y dices que eres cristiana, tienes que checar muy bien lo que el feminismo te está enseñando y vas a ver que contradice el mismo texto que tú dices honrar con tu vida. ¿Sí? Entonces, que no se dejen engañar. Entonces, cuando también hay muchas parejas que por, por ende de la vida tienen que vivir un tiempo con la casa de los papás de ella o en la casa de los papás de ellos. Siempre, 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 y eso es 100%, siempre hay problemas, ¿sí? Y que cuando se salen de casa de papás de él o de casa de papás de ella y ya están solos, ellos en su casa o lugar, dicen, ¿cuánta paz se respira estando nosotros solos? ¿Por qué? Porque este principio de Dios se aplica, por eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y dice, y los dos se convierten en uno solo. ¿Cuándo empieza la pareja? ¿Cuándo empiezan los hijos? No. ¿Cuándo empieza la familia? Cuando el hombre y la mujer se unen. Ellos dos ya son una familia. ¿Sí? Los demás, papá y mamá, son los parientes. ¿Sí? Hasta algunos dirán, y mientras más lejanos, mejor, ¿verdad? Pero papá y mamá son los parientes. Pero hombre y mujer son la nueva familia que se está formando. Y los hijos solamente se añaden a esa nueva familia que se está formando. ¿Sí? Y todo esto, otra vez volviendo al término y al título, Señor Dios, refiriéndose al Yahvé Elohim, que es el Dios que le da ser a todo, el Dios trino, el Dios plural, que desde un principio siempre estuvo presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la creación y el establecimiento de estos principios y de la creación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.